Hola amiguitos, saludos, muchos besitos, espero que estéis todos bien. Bueno, espero que os gustara el último relato, este de la dinastía Tang, el encuentro. A mí me pareció muy interesante. Yo pienso que aquí aflora una cuestión que ya hemos tratado en otro relato, que es la cuestión de si cuando se tiene una voluntad férrea, cuando se desea ardientemente algo, si se puede desafiar las leyes de la naturaleza y conseguir lo que se desea contra todo pronóstico, ¿no? Eso es lo que aquí se plantea. Entonces la chica esta, Chanin, se ve en una contextura en que ella ama a su primo, que no me acuerdo el nombre, Chuano, yo no sé cómo. Y bueno, y desde niño, y el padre le había prometido que se iba a casar, pero el padre lo olvida y quiere casarla con otro. Entonces siente, porque era hija única, y en aquellos tiempos, es que la dinastía Tang era del siglo 900 y algo, ¿no? Se tenía, aparte que los orientales sienten un respeto enorme a sus padres, ¿no? Más que nosotros aquí, seguramente. Entonces la chica era hija única, pues el padre dice que se case con una persona y tenía que obedecer a su padre, ¿no? Su cultura, su todo. Pero al mismo tiempo ella quería a su primo. Y pensaba que su primo iba a sufrir mucho también si ella se casaba con otro, incluso tenía miedo de que se suicidara, ¿no? Entonces en esa contextura lo que ocurre es un milagro, ¿no? Que ella por una parte el cuerpo se queda con los padres, se queda como en coma, sin comer, sin moverse, entonces no la pueden casar, pero no desacata a su padre. Y otra parte de ella se desdobla, digamos, y se va con su primo, con su amor, se casa con él y tienen hijos, ¿no? Esto me recuerda un poco a Matrix. Hay que tener en cuenta que son relatos fantásticos, se escribe hace mucho, pero muchas veces lo que... Hay un dicho, creo que dice, un aforismo que dice que lo que el hombre es capaz de imaginar lo convierte en realidad. Y bueno, y si hablamos de este tema, pues ya no terminamos. Ya os lo dejo a vuestra imaginación, ¿no? Se han dado casos de que en situaciones extremas las personas han hecho acciones que no se explican con las leyes de la física, ¿no? Pues por ejemplo, yo que sé, una persona pues y tantas cosas se me ocurre, por ejemplo, hay un accidente, ¿no? Y una persona, una mujer o un hombre ve que a su hijo va a morir aplastado, deja un coche y saca una fuerza, por ejemplo, de no se sabe cómo, levanta el coche y salva la vida al hijo, ¿no? Cosas que no se explica la ciencia, la fuerza que en determinados momentos con la voluntad llegamos a tener, ¿no? Bueno, como digo, esto me recuerda a Matrix. Bueno, también a lo que más se parece a los sueños astrales. Hay mucha gente que cree en los sueños astrales, pero claro, los sueños astrales es que la persona físicamente está en un lugar, está durmiendo y es su ente astral o su espíritu el que puede viajar a través del tiempo y del espacio a otros lugares. Parece ser, eso no está comprobado científicamente, pero hay mucha gente que cree en ello, ¿no? Y bueno, dejamos el tema así. El libro de relatos fantásticos seleccionados por Borges tuve que devolverlo a la biblioteca, ¿no? Porque ya lo tenía y pedí renovaciones y ya me caducó el tiempo. Entonces lo que hice fue hacer 2 fotocopias de 2 relatos más que me gustaban, ¿no? Uno de ellos, que es el que voy a leeros hoy, se llama La última visita del caballero enfermo. Vale, y este relato está escrito por Giovanni Papini. Giovanni Papini fue un escritor italiano que nació, aquí lo pone, en 1871 en Florencia y murió en Florencia también en 1956. Bueno, yo este autor me gusta a mí, yo lo conozco de otras cosas que he leído de él, ¿no? Hace mucho tiempo estuve leyendo de su vida. También he leído, tenía un libro que se titulaba El crepúsculo de los filósofos y hablaba como... En fin, es un autor, bajo mi forma de pensar, sincero, y sus escritos tienen alma, porque dice lo que piensa, lo que siente, y así con
con ironía y bueno, a mí incluso me da risa, ¿no? En aquello de los... ¿cómo era? El crepúsculo de los filósofos, no sé, algo así. Hablaba de Nietzsche, de Schopenhauer, de una manera así muy... a mí me hacía reír. Lo que pasa es que ese libro ya no lo tengo, hablaba de otros autores también, de otros filósofos. No lo tengo porque lo vendí por Wallapop. Me gustaría leerlo. También tiene otro libro muy interesante, Giovanni Papini, que lo he leído yo, que se llama El juicio universal. ¿Vale? Es una obra que, bueno, aquí no la nombra, aquí entre su obra no la nombra. El juicio universal creo que tardó 15 años de su vida en escribirlo, ¿no? Y como el propio título indica, trata de que comparecen ante Dios en el juicio final pues todos los personajes de la Tierra y aparecen desde filósofos hasta reyes, emperadores, hasta esclavos de Egipto, todo tipo de personajes, ¿no? Muchísimos. Entonces la mayoría son personajes reales y yo muchos no los conocía, claro, los buscaba cuando estaba leyendo, cojo un personaje, comparece ante Dios y allí hay una conversación en el juicio final, y tú por qué tal, y por qué tal, y le increpa a Dios también el personaje. Y bueno, está simpático, es así una cosa filosófica, histórica, porque aprende al buscar la historia del personaje, a ver si es real o no, pues aprender de historia. La verdad que para mí fue muy entretenido, me gustó bastante el juicio universal cuando lo estuve leyendo, puede que os lea algo, ¿no? Y habla pues de todos los personajes que podéis imaginar, hasta de, ya te digo, Platón, Aristóteles, de los reyes, incluso reyes españoles, hasta Pedro el Cruel de Castilla, no sé, muchísimos personajes, y personajes que yo no había oído nombrar nunca también comparecen en el juicio universal. Y en fin, está interesante. Creo que algunos personajes se lo inventó, porque claro, aparece también algún esclavo de Egipto, por ejemplo. A ver, si los esclavos de Egipto van a dejar, bueno, puede ser que dejaran algo escrito en las laminillas, no creo, eran personajes que no tenían importancia, ni siquiera eran considerados personas, los esclavos en la antigüedad. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho Romano que los esclavos eran considerados cosas y se podían vender los esclavos. Muy triste, bueno, con el cristianismo todo esto afortunadamente cambió. Es una de las muchas cosas buenas del cristianismo, de Jesucristo, que decía que éramos todos hijos de Dios y todos hermanos, entonces pues no cabía la esclavitud. Aunque luego había otros tipos de esclavitud en el feudalismo y en la revolución industrial, que trabajaban hasta niños, que era como una esclavitud. Perdían la vida trabajando como esclavos. En fin, no me enrollo más, que si no, íbamos al grano, ¿vale? Voy a empezar a leer este relato de Giovanni Papini, uno de mis autores preferidos, bueno, me gusta más Pirandello, que se titula, como digo, La última visita del caballero enfermo. Vamos a ver cómo me sale la cosa. Comenzamos la lectura. Póngase cómodo, que vamos a viajar al siglo XX, a la Italia, a Florencia. Bueno, comenzamos. Nadie supo jamás el verdadero nombre de aquel a quien todos llamaban el caballero enfermo. No ha quedado de él, después de su impensada desaparición, más que el recuerdo de sus sonrisas y un retrato de Sebastiano de Piombo, que lo representa envuelto en una pelliza, con una mano enguantada, que cae blandamente como la de un ser dormido. Algunos de los más quisieron, yo estoy entre esos pocos, recuerdo también su cutis de un pálido amarillo, transparente, la ligereza casi femenina de los pasos y la languidez habitual de los ojos. Era verdaderamente un sembrador de espanto. Su presencia daba un color fantástico a las cosas más sencillas. Cuando su mano tocaba algún objeto, parecía que éste ingresara al mundo de los sueños. Nadie le preguntó nunca cuál era su enfermedad y por qué no se cuidaba. Vivía andando siempre sin detenerse, día y noche. Nadie supo nunca dónde estaba su casa, nadie le conoció padres o hermanos. Apareció un día en la ciudad,
y después de algunos años, otro día desapareció. La víspera de ese día, a primera hora de la mañana, cuando apenas el cielo empezaba a iluminarse, vino a despertarme a mi cuarto. Sentí la caricia de su guante sobre mi frente y lo vi ante mí, con la sonrisa que parecía el recuerdo de una sonrisa y los ojos más extraviados que de costumbre. Me di cuenta, a causa del enrojecimiento de los párpados, que había pasado toda la noche velando y que debía haber esperado la aurora con gran ansiedad, porque sus manos temblaban y todo su cuerpo parecía presa de fiebre. «¿Qué le pasa?», le pregunté. «¿Su enfermedad lo hace sufrir más que otros días?». «¿Mi enfermedad?», respondió. «¿Usted cree, como todos, que yo tengo una enfermedad? ¿Que se trata de una enfermedad mía? ¿Por qué no decir que yo soy una enfermedad? Nada me pertenece, pero yo soy de alguien y hay alguien a quien pertenezco». Estaba acostumbrado a sus extraños discursos y por eso no le contesté. Se acercó a mi cama y me tocó otra vez la frente con su guante. «No tiene usted ningún rastro de fiebre», continuó diciéndome. «Está usted perfectamente sano y tranquilo. Puedo, pues, decirle algo que tal vez lo espantará. Puedo decirle quién soy. Escúcheme con atención, se lo ruego, porque tal vez no podré repetirle las mismas cosas, y es, sin embargo, necesario que las diga al menos una vez». Al decir esto se tumbó en un sillón y continuó con voz más alta. «No soy un hombre real. No soy un hombre como los otros, un hombre con huesos y músculos, un hombre generado por hombres. Yo soy, y quiero decirlo a pesar de que tal vez no quiera creerme, yo no soy más que la figura de un sueño. Una imagen de Shakespeare es, con respecto a mí, literal y trágicamente exacta. Yo soy de la misma sustancia de que están hechos los sueños. Existo porque hay uno que me sueña, y hay uno que duerme y sueña y me ve obrar y vivir y moverme, y en este momento sueña que yo digo todo esto. Cuando ese uno empezó a soñarme, yo empecé a existir. Cuando se despierte, cesaré de existir. Yo soy una imaginación, una creación, un huésped de sus largas fantasías nocturnas. El sueño de este uno es tan intenso que me ha hecho visible incluso a los hombres que están despiertos. Pero el mundo de la vigilia no es el mío. Mi verdadera vida es la que discurre lentamente en el alma de mi durmiente creador. No se figure que hablo con enigmas o por medio de símbolos. Lo que digo es la verdad, la sencilla y tremenda verdad. Ser el actor de un sueño no es lo que más me atormenta. Hay poetas que han dicho que la vida de los hombres es la sombra de un sueño, y hay filósofos que han sugerido que la realidad es una alucinación. En cambio, yo estoy preocupado por otra idea. ¿Quién es el que sueña? ¿Quién es ese uno, ese desconocido ser que me ha hecho surgir de repente y que al despertarse me borrará? ¿Cuántas veces pienso en ese dueño mío que duerme, en ese creador mío? Sus sueños deben ser tan vivos y tan profundos que pueden proyectar sus imágenes hasta hacerlas aparecer como reales. Tal vez el mundo entero no es más que el producto de un entrecruzarse de sueños de seres semejantes a él. Pero no quiero generalizar. Me basta la tremenda seguridad de ser yo la imaginaria criatura de un vasto soñador. ¿Quién es? Tal es la pregunta que me agita desde que descubrí la materia de que estoy hecho.
¿Usted comprende la importancia que tiene para mí este problema? De su respuesta depende mi destino. Los personajes de los sueños disfrutan de una libertad bastante amplia y por eso mi vida no está determinada del todo por mi origen, sino también por mi albedrío. En los primeros tiempos me espantaba pensar que bastaba la más pequeña cosa para despertarlos, es decir, para aniquilarme. Un grito, un rumor podían precipitarme en la nada. Temblaba a cada momento ante la idea de hacer algo que pudiera ofenderlo, asustarlo y, por lo tanto, despertarlo. Imaginé durante algún tiempo que era una especie de divinidad evangélica y procuré llevar la más virtuosa vida del mundo. En otro momento creí que estaba en el sueño de un sabio y pasé largas horas velando, inclinado sobre los números de las estrellas y las medidas del mundo y la composición de los mortales. Finalmente me sentí cansado y humillado al pensar que debía servir de espectáculo a ese dueño desconocido e incognoscible. Comprendí que esta ficción de vida no valía tanta bajeza. Anhelé ardientemente lo que antes me causaba horror, esto es, que despertara. Traté de llenar mi vida con espectáculos horribles que lo despertaran. Todo lo he intentado para obtener el reposo de la aniquilación. Todo lo he puesto en obra para interrumpir esta triste comedia de mi vida aparente, para destruir esta ridícula larva de vida que me hace semejante a los hombres. No dejé de cometer ningún delito, ninguna cosa mala me fue ignorada, ningún terror me hizo retroceder. Me parece que aquel que me sueña no se espanta de lo que hace temblar a los demás hombres. O disfruta con la visión de lo más horrible, o no le da importancia y no se asusta. Hasta hoy no he conseguido despertarlo y debo todavía arrastrar esta innoble vida irreal y servil. ¿Quién me liberará, pues, de mi soñador? ¿Cuándo despuntará el alba que lo llamará a su trabajo? ¿Cuándo sonará la campana? ¿Cuándo cantará el gallo? ¿Cuándo gritará la voz que debe despertarlo? Espero hace tiempo mi liberación. Espero con tanto deseo el fin de este sueño del que soy una parte tan monótona. Lo que hago en este momento es la última tentativa. Le digo a mi soñador que yo soy un sueño. Quiero que él sueñe, que sueña. Esto también pasa a los hombres, ¿no es verdad? ¿No ocurre que se despiertan cuando se dan cuenta de que sueñan? Por esto he venido a verlo y le he hablado y desearía que mi soñador se diese cuenta en este momento de que yo no existo como hombre real y entonces dejaré de existir. Basta hasta como imagen irreal. ¿Cree que lo conseguiré? ¿Cree que a fuerza de repetirlo y de gritarlo despertaré sobresaltado a mi propietario invisible? Al pronunciar estas palabras, el caballero enfermo se quitaba y se ponía el guante de la mano izquierda. Parecía esperar de un momento a otro algo maravilloso y atroz. ¿Cree usted que miento?, dijo. ¿Por qué no puedo desaparecer? ¿Por qué no tengo libertad para concluir? ¿Soy tal vez parte de un sueño que no acabará nunca? ¿El sueño de un eterno soñador? Consuéleme un poco, sugiérame alguna estratagema, alguna intriga, algún fraude que me suprima. ¿No tiene piedad de este aburrido espectro? Como yo seguía callado, él me miró y se puso en pie. Me pareció mucho más alto que antes y observé que su piel era un poco diáfana. Se veía que sufría enormemente. Su cuerpo se agitaba como un animal que trata de escurrirse de una red. La mano enguantada estrechó la mía. Fue la última vez.
murmurando algo en voz baja, salió de mi cuarto y solo uno ha podido verlo desde entonces. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el relato. Venga, saludos y mucho besito.